Santo tu nombre. Qué bárbaro. Qué lindo se siente la presencia. Qué bárbaro. Hombre, hermano, mira. Dice un pastor, cuando el corazón se calienta, se atiranta la lengua. Eso. Y es cierto, hermano. Es cierto. Se atiranta la lengua alabando, glorificando So the tongue lets el loose nombre and del praises the Señor. Lord. Amen. Hermana Patricia, ora por esto. Vamos a orar, hermanas. Gloria Amantísimo a Padre Dios. Celestial, en estos momentos, Señor, te damos gracias por todo, Señor. Oh, Gracias, mi Señor Dios, Padre aleluya. Santo, porque tú has estado aquí con nosotros, Toca Señor. a mi hija, Gracias por Señor, todas esas está mal en su bendiciones, Señor, que tú nos has dado, Señor. Esas bendiciones, Señor, por medio de nuestros trabajos o por Padre medio Santo. de otras fuentes, Señor, Sí, que tú Señor. nos has ayudado, Señor, a poder hacer nuestros pagos, Señor. En estos momentos estamos pidiendo que tú bendigas cada ofrenda, Señor, Sí, y cada Dios. también diezmo que nuestros hermanos pudieron dar. Sí, Dios. Igualmente, Señor, nuestros hermanos que ahorita no tienen, Señor, Mueve te estamos tu mano, pidiendo que tú Padre. suplas sus necesidades, Señor. Bendice Que a tú tu los pueblo, toques, Señor, y los Señor. guardes, Señor, y que tú abras más Bendígalo, oportunidades de Dios, trabajo. aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Ahora sí, hermano, vamos a estar Amen. escuchando el mensaje de la We're palabra going del to go Señor. and Nuestro go hermano into the pastor message at this con time. ustedes. Dios los bendiga. Our Gracias, pastor mi with hermana us. Rosalinda. Gracias, mi hermanos músicos. We thank the musicians. Híjole, qué barbaridad, qué bonito se sentía, se siente la presencia del The presence Señor. of the Lord, hermano. you can feel it. Amen. Algo bien bonito, bien Something bonito. quite precious. Muy bien, hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta tarde. God bless each and Sean every one of you at bien this time. bendecidos. Dar un fraternal saludo, como siempre lo hacemos culto tras culto, ¿verdad? A Like we nuestros do hermanos every service que with our nos brothers miran and por las redes sisters sociales. that watch us through YouTube or Facebook. Queremos darles muchas gracias, queremos decirles muchas gracias por We ese want to tell you tiempo thank que you for toma that time that you take para escuchar la bendita palabra del Señor. to Y listen to the word of the Lord. nosotros nos sentimos tan contentos, And we y feel very mayormente happy, more so los que predicamos y los que no predicamos, those of us who ¿verdad preach que? the word of God, porque en amen, cada culto as que well hay, as those of us who don't. esas señales salen fuera de estas cuatro paredes. The word of the Lord, is able to get out from these four walls. Y Dios se allega a esas And personas the que Lord están ahí comes near escuchando. those people that are listening. Y Dios hace And the Lord en cada does corazón lo que Él what He en sus wants to do in propósitos everyone's tiene heart que haga su according bendita to His palabra. purpose. Solo que reciba So please receive un fraternal saludo de acá del Templo San a Juan very 316 acá en heartwarming Victoria, hello Texas. from each and Les every one of amamos us here in Templo y San Juan continuamos 316. We orando love por you, ustedes. and Dios we'll me los continue to guarde, pray mis for you. hermanos. God bless you. Muy bien, hermanos, vamos a entrar al Very well, mensaje de we're la gonna go ahead and palabra del enter into the Señor message at this time. y nos vamos al libro de los We're gonna Números, go to capítulo Numbers. 21. Chapter 21, Numbers 21, Y le vamos a dar lectura and we're going to read al versículo 9, hermano, 21:9. we're going to focus on verse Es 9. un texto muy precioso, hermano. It's a very beautiful verse. Es un texto que en esta tarde, ¿verdad? It is a verse that at this moment Nos va a invitar it's su going to bendita invite palabra us into de Dios the word of the Lord, a mirarle, to look at Him, to y watch mediante Him, esa mirada que usted and as eche, we watch Him, que usted eleve that you may elevate, a ese Cristo de gloria, that God usted of va a glory, vivir, aleluya. and you will live, Usted va a recibir vida. and you will Gloria sea al receive Señor. life. ¿Ya lo tiene ahí, mis hermanos? Do you have it already? Capítulo 21 del libro de Numbers, Números, chapter el 21, versículo 9 dice de verse esta 9, and manera: it says, y Moisés hizo una serpiente de bronce and Moses made a serpent of brass, y la puso sobre un asta. and put it upon a pole. Y cuando alguna serpiente And it came mordía to a pass alguno, that if a serpent had bitten any man, miraba la when serpiente he de bronce beheld the serpent of brass, y vivía. he lived. Nada más vamos a repetir las últimas que dice: y cuando alguna serpiente focus mordía on a alguno, If a serpent had bitten miraba la any man, serpiente de when bronce he beheld y the serpent of brass, vivía. Hasta ahí he palabra de lived. Dios. Vamos a And orar, that's the word of the hermanos. Lord. Let's go ahead and pray. Padre eterno de gloria, Dear Señor, Heavenly muchas gracias, Father, Padre.
Lord Jesus, we Señor, thank you. gracias por la Thank you for alabanza, all the Señor. praise and the worship. Dios, And hay Father un God, pueblo tuyo que está there is a enfermo, people Señor, of you pero who is not feeling Señor, well, Father ha God, abierto su voz, su boca, but they Padre, have been y ha able salido to esa voz, open their Señor, para mouths, alabarte y and they've been able to glorificarte, praise you Señor, tonight, Father porque God, tú eres digno de because todo you ello, are Señor. worthy of it all. Hemos venido, We have Dios, come, Father God, para alabarte, to Señor, y praise you glorificar tu nombre, and to Señor. glorify your name. Como decía Like mi hermana Eunice, our sister Eunice was dice, me he saying, sentido todavía enferma de that she mi was feeling garganta, pero ill. no Her me throat puedo was quedar hurting, callada. but she could not stay Yo quiet tengo any que alabar longer. a mi She Dios, wanted to praise the aleluya. Lord. Amen. Sánala, Padre. Lord God, I ask that Y you así just heal her. sucesivamente cada And enfermo each en and esta every one noche o of en our esta members tarde, who is not feeling que well, te ha alabado y te ha that they've glorificado, praised you, Father Señor. God, they've glorified your name. Dios de gloria, Father God, sánales, Dios. I ask that you just heal Que ellos them, reciban en el that they nombre receive precioso de in the Jesús. precious name of Reciban su Jesus, sanidad. their healing. Dios de gloria, Father God unge of mis glory, I labios, ask that you anoint my lips, prepara todo that you nuestro prepare ser, our Señor, hearts and souls, para escuchar tu voz, that Padre. we may be able to listen to your En el nombre de voice. Jesús lo In the rogamos precious todo. name of Jesus, we ask Amén, all of this. amén, amén. Gracias, Amen, Señor. Aleluya. amen. Thank you, Ocupe su Lord. lugar, mis You may have your hermanos. seats at this time. Vamos a abordar un tema muy precioso, And today hermano. we're going to talk about a very beautiful subject. Y el tema o el título, And what ¿verdad?, de I've este titled this mensaje message es tonight is Mira y vive. Watch Así and bien live. sencillo. Mira or look and live, y vive. watch and live. Y cuando Dios me estaba dando este And when the Lord was mensaje, giving me this message, decía yo I was saying, cómo Dios how is a it that veces the Lord sometimes trata con nosotros deals with us de una manera que in a certain way nosotros sí entendemos el lenguaje that de Dios. we understand the language of God. Nosotros sí entendemos We cuando Dios nos habla understand de esta when the manera. Lord speaks to us in a certain manner. Pero la gente que no But the conoce a people Dios who do not dice, believe in God, they say, qué curioso ese mensaje. that's weird, that's a weird Se message. queda mirando And they just o se queda look oyendo, dice, awestruck. ¿cómo es eso de que mira y vive? And they're saying, like, what does it mean to just look or watch and live? What is that? Dios habla a veces And de you know, una the Lord, manera He speaks to muy us, sencilla, you know, in a very simple way sometimes. pero de esa But manera bien sencilla, In that simple manner, Dios se glorifica. the Lord is glorified. Dios viene a hacer The Lord comes lo to que Él be, quiere hacer en cada uno de or nuestros comes to do what corazones. He wants to do in our hearts. Y aquí miramos, hermano, And que here we see Dios ha hecho maravillas that the Lord has en done cosas así como marvelous en esto, things. mira y vive, así, bien sencillo. Watch and live. O cuando cayeron Or, los muros de Jericó, You know, when the walls of Jericho came de down, vueltas, no they decían, went este pueblo está around loco. 7 times, and they said that those people are crazy A la out there. séptima vuelta, dice, You know, at the gritaron, 7th round, aquellas antorchas se levantaron you know, they ahí, lifted up las trompetas sonaron, those flaming torches and the trumpets just y sounded. dice uno, And we say, y como se dice una palabra en México, And ¿y like qué we con say in eso? Mexico, Es la palabra muy so usada en what's all México. that? ¿Qué con eso? what's all that? El pueblo puede decir que And con the people eso, might say, well, what's all that? pero todo esto es But obediencia. all of that is obedience. Cada vez que hacemos algo, aunque And sea every muy time that we do, even insignificativo though we aquello, think it's insignificant, y lo hacemos en and we obediencia, do it in obedience to the Dios Lord, mueve su the mano Lord poderosa moves His mighty hand. y Dios comienza And the a Lord starts to glorificarse glorify en medio de esa necesidad Himself in the en que está midst usted of pasando that o está trial, that cruzando tribulation, o yo whatever estoy you are cruzando y facing, pasando. Whatever you're Dios going through, se the Lord glorifica glorifies con algo bien Himself sencillo. through something very insignificant or simple. Y es el tema que tenemos en And esta hora. that is what we've titled this Mira message, y vive. Watch and Live, or Look and Live. La Biblia dice, And the hermano, Bible says que el pueblo that the iba rumbo a la tierra they were prometida. on their way to the promised land. La Biblia dice, And the hermano, Bible que says el desierto estaba tremendo. that the desert was very, very tremendous or hot. Una vez platicaba yo con And, una we persona were que se había talking to a venido de person allá who de had, México come from Mexico and crossed the border. y dice que no pudo cruzar por este lado, tuvo que And irse they allá said that they por couldn't cross por from the ¿cómo se usual llama way, acá but they
They had to go through. Acá por Arizona, todo ese pedazo por allá, por ese pedazo, por ahí cruzó. So they had to go through Arizona. Dice que era una sed tan tremenda. And that thirst that they had was unbearable. Y me pongo yo a pensar, hermano, And I come to think aunque about Dios this, that even iba though guiando a God, su pueblo, God was guiding his people, dice que estaba el calor intenso, pero they said llevaba that una the nube heat was so cubriéndolos. intense. But there was a cloud overhead Les iba quitando los that rayos was solares. blocking Pero the no rays of the obstante, sun. But nevertheless, El calor ahí estaba, the hermano. heat was there. Y hay una de las cosas, hermano, And there que el is tema this. es mira y vive. That I've called this message, Watch and Live. Y dice la palabra del Señor And the que word el of the Lord pueblo says comenzó a that the murmurar. people started to murmur amongst themselves. Déjeme decirle una And cosa, let me tell hermano. you this. Cuando el pueblo When comenzó a the people of the Lord murmurar, started to murmur or to en ese complain, momento, hermano, at that very lo que moment, había pasado what had es que habían happened quitado was that they la had mirada taken del their eyes Señor, de Jehová off de los of the ejércitos. Lord Jesus Y Christ. déjeme decirle una cosa, hermano. And Cuando let me tell usted y you yo this, quitamos when la you and mirada I también de remove nuestro our Dios, eyes from our God, es cuando el it enemigo is va a when venir, the enemy hermano, will come a atacarnos, and attack como us. atacó aquí as al pueblo de Israel, he- hermano, As que the enemy iba attacked the rumbo a la tierra Israelites on their prometida. way to the promised ¿Y sabe land. qué, hermano? And Esos momentos que tú Those quitas la moments, mirada de when you Cristo, remove your eyes from the Lord, es cuando el enemigo it is when the comienza enemy a starts comenzar a acomodarse ahí contigo. to try to sneak into your life. Este pueblo había visto señales y And milagros these de people had Dios, seen signs and marvels of the Lord. pero cuando miraba esas But señales y when they saw milagros the de signs Dios, and marvels of the no Lord, quitaba la vista they de did Dios. not remove their eyes from God. Y cuando no quitaba la And when vista they de did not Dios, remove their eyes ellos from God, iban they de victoria were en able to victoria. be victorious and victorious. Pero a veces también Dios But sometimes the permite Lord, todo esto He para permits probar. all of this Y to como lo test dice us. también And más adelante, like He says it dice que later todo on, esto that all of acontecía en el pueblo this happened to the people para probar to lo que test había en lo más profundo de su them, corazón. to test what was deep in their heart. Pero sea como sea, But whatever the case was, el tema es the title mira, tonight is y vive. Watch or Look and Live. pero la Biblia aquí nos But the enseña, Bible hermano, says la here, primera cosa que podemos the first mirar, thing that we que, are se, able to que se see quejaron por su peregrinación is that en they were el complaining desierto. about the pilgrimage through the desert. Ese desierto, hermano, And tipifica that desert, también that's hoy kind en of día an nuestra example vida of our que vamos life, llevando en Cristo the Jesús life that en we esta have tierra in Jesus también. Christ here on earth. Esos desiertos, Those hermano, deserts, tipifican, hermano, que a they veces, typify, hermano, están candentes las luchas y las our pruebas en que lives, cruzamos, when, hermano, things get que solamente overheated, mirando a that Cristo, only by puestos us la looking mirada at en God, Cristo, placing hermano, our eyes upon the Lord, usted y yo vamos a poder tener victoria. that's the only way we're Por going eso to be es el victorious. tema, And mira that's why we call this y vive. message Watch and Live, or Look and Live. Bien sencillo. Very simple. Dice que cuando comenzaron a It murmurar, is said that when they started to complain or to murmur, y una de las cosas que podemos mirar, one of the hermano, things that we are able to see here es que cuando is that se quita la mirada de when you Cristo, remove your eyes from the Lord Jesus Christ, comenzamos a mostrar we nuestra start desinconformidad to show por lo que or estamos cruzando. like we're not, I guess, conforming with, the things. ¿Se fija usted? We don't feel comfortable. En la mañana mirábamos en la This escuela morning, dominical, we ¿qué saw decía? this in Sunday school, remember? ¿verdad? De la It abundancia says, del from the abundance of corazón the heart speaks the mouth. habla la boca. Amen. ¿Qué quiere decir con So eso? what does that mean? Que, hermano, That de lo que está acá dentro, from what's hermano, within, deep within, así es como vamos a hablar. that is how we're going to Si nos respond or mantenemos speak. mirando a nuestro And if we're Dios, constantly van a salir watching the cosas Lord, buenas then good things are going to come de ese from our corazón. mouth, because that's what we pero have si in our nos heart. mantenemos But quitando la if mirada we de keep Él, o on sea, ya no lo removing our miramos, eyes from the Lord, en ese momento, hermano, in those moments, van a salir lo que es la inconformidad que está en nuestros you know, corazones. things that are not good are going to come out of our mouth. ¿Cuántas veces usted y yo How hemos many pasado times por esos momentos have you and I difíciles? gone through those difficult times? ¿Cuántas veces? How many times? A veces se ha renegado en contra de Sometimes Dios. you've gone against the Lord.
Y Dios habiendo hecho And the Lord maravillas en usted has y done en mí, great things for you and for me. ¿cuántas veces How many times la duda aflora has en doubt nuestros labios just cuando estamos nosotros overtaken hablando us en and la we condición en speak que estamos doubt cruzando? in the situation that we're in? ¿A qué se debe? What does that do to? A lo candente que That está la means situación. that we're overly pressured in that situation. Y una de las cosas, And hermano, one of the things que nos podremos acomodar muy bien Where we a lo can bueno always accommodate ourselves si yo no or tengo get used dinero to y the Dios me good comienza a things. bendecir. You know, if we don't have money all the time, Yo muy and the fácil Lord me starts puedo to bless acomodar us, a la then we can bendición get de used Dios to que all me those está dando. monetary blessings. Usted muy fácil se puede You can acomodar easily a get la used to that bendición as que Dios well. le está dando. Y estoy hablando en la And I'm conformidad y en speaking la about, desconformidad. you know, the things that we're comfortable with and the ones that Pero we're not hermanos, so es comfortable difícil with. But it's acomodarnos difficult cuando to usted ha get sido used bendecido to tremendamente getting por all those Dios. blessings Y from Dios God. lo hace pasar o me hace pasar por And the aquella Lord lucha, por allows aquella us to go prueba, por through those aquella trials, enfermedad those tan tribulations, tremenda, hermano. those illnesses. Es difícil, hermano, is para yo difficult poder estar for conforme, us to porque me he be acostumbrado a la comfortable because bendición we've grown rica de mi Dios. accustomed to all those blessings from the Lord. Este pueblo había mirado And las these people, señales, they los had seen milagros the que signs, Dios the miracles, había hecho con ellos. everything that the Lord had Pero done ¿sabe for them, qué? but Ya no tenían la bonanza que they no tenían longer had that antes. overabundance that Ahora they had era otra before. etapa de su Now, vida. they were in a different era. Y esa etapa tenían que And cruzarla. that stage was Aunque different, Dios les and they había had to go prometido through que no that. iban a Even though caminar the Lord had solos. promised them that they would not be Pero by no themselves, obstante, hermano, nevertheless, no podían acomodarse, they could not hermano, get used a la to vida nueva que estaban that new afrontando life ellos, that they hermano. were facing. Luego comenzaron a All of a decirle, sudden, they started to say, nos sacaste, comenzaron a "You took us murmurar out contra el from líder. over there," and they started to complain to Nos the leader. sacaste de allá de You Egipto, took us out from Egypt, donde había agua, donde where había we pan. at Aquí least no hay had nada de water eso. and bread, and now we don't have anything. Y comienzan a decir, And they started to say, este pan tan liviano que This recibimos también. bread that we get is Ahí so ya se estaban thin. quejando con Dios And they were también. complaining to God as well. Cuidado, And let us be very cautious déjeme of that. decirle una cosa, Let hermano. me tell you this. aún en Even cualquier situación que usted Whatever cruza, situation that you and I hermano, que face, nunca aflore el let us descontentamiento de be su vida que está pasando en ese discontent momento with y everything that we're culpemos, going hermano, through a in life. gentes o culpemos a Dios por And la situación we en que estamos blame cruzando. others or No, God hermano, because of that porque hay un situation Dios that que we are vive, facing. Let us aleluya. not do that because remember, Hay un the Dios que Lord mira. lives, and Hay He's un Dios que está watching us. atento de todo. He is attentive Y to quizás es everything una that we lucha y do, prueba and que Dios te perhaps está that is a poniendo. trial or a A ver tribulation qué vas that a the Lord hacer wants to o a qué voy a hacer test yo you también. with to see how you're going to react. Así estaba el pueblo, So that's hermano. what the people were El going pueblo through. estaba siendo They were probado. being tested Le at that esperaba moment. una tierra donde fluía leche y A miel. promised land was awaiting them. Pero Dios But quería saber si the acaso Lord ellos wanted to estaban see dispuestos if they a were pagar ese willing precio to pay the price por esa tierra que fluía leche to y go miel. there to that promised land Y hoy en día es lo mismo. where milk and honey flow. Dios nos lleva también por And now esos in our desiertos days, the también en Lord nuestra takes us vida. down the deserts as well. Pero también nos sentimos inconformes And we también en feel ocasiones. uncomfortable going through that. Pero ¿sabes qué? But Dios también está mirando the Lord is also a ver watching hasta dónde está tu see confianza en Él how o much mi we trust confianza en Him. Él. Porque viene algo Because precioso. something Óigalo great bien. is coming Después de our una way. aflicción, After después de a una great lucha, prueba affliction, grande que after a el big pueblo trial or pasa, hermano, tribulation, viene that the algo people go through, there is sabroso de something parte de Dios. worth Y es la savoring. bendición tan It's grande the que tú blessing, estás the greatest esperando blessing de that parte de you Dios. can await from the Lord. Pero Dios está But probando the a ver qué Lord vas a is hacer. testing you out. Pero no solamente te And está not probando, only is He Dios te testing está you, mirando He is a ver watching qué vas a you hacer to tú see how o a ver what qué you're yo gonna voy a do, hacer. to see our reaction. Y aquí miramos, hermano. And here we see, Vaya conmigo allí Go al with me versículo to 26, verse 26, 21-26, there in Numbers perdón, 21, 21-6, hermano. 21:6, 21-6. Mira 21 cómo dice verse ahí. 6. And look what it says there. Y Jehová And the envió Lord entre el pueblo sent serpientes Fiery ardientes serpents among the people, que mordían al pueblo. and they bit the people. Y murió mucho pueblo And much people of de Israel Israel. died. ¿A qué se debió, hermano? So what was all of that due Se to? debió
It was due a que el to pueblo había that the people murmurado had en murmured or contra del complained líder against Moisés the leader y en Moses contra de su and Dios against Jehová their de los God. ejércitos. Y es lo que estamos mirando, And la that's primera what we're cosa, seeing que here. se And the quejaron first thing that por they su complained, they peregrinaje en murmured el desierto. about Y en the nuestros pilgrimage días, in the hermano, desert, and in eso our aplica days, que a veces usted y it yo applies nos to vamos a us quejar in por el that we're going to peregrinaje que complain vamos llevando. with our No vamos a walk in una Christ. tierra que está en esta tierra, You know, no, we're Señor. not going Vamos a una tierra to a celestial, place here on aleluya. earth. Una We're going tierra, to hermano, heaven. que We're y going Cristo to a fue a place prepararnos a where the Lord nosotros is moradas preparing celestiales, for hermano. us Pero ¿sabes qué, mansions. hermano? En And ese you know, peregrinaje in también our pilgrimage, Dios on our way está there, mirando the tu Lord is comportamiento, watching mi our comportamiento. behavior. Si eres quejoso Are o you no a eres complainer? quejoso, Are you si not tú a estás complainer? dependiendo de Are you Dios o dependent no on estás God? dependiendo de Are Dios, you not Él depending on God? está The observando Lord todo. is being observant, El pueblo se le olvidaba and the people were forgetting que Dios es un Dios de amor y that God misericordia, is a God of mercy pero es un Dios también and love. estricto But con He's also sus hijos, strict with His aleluya. children. Como dice, no And queriendo que like the nadie people said, perezca, like the word sino says, that He todos doesn't want procedan a un anyone arrepentimiento. to, Eso es lo que you know, estaba perish, buscando but have Jehová de los everlasting life. And that's ejércitos what con the el Lord pueblo was de looking Israel for en ese momento. with the people of Israel. Qué tremendo está esto. How tremendous was that? El pueblo The people, comenzó a ser mordido, oílo, they started getting por bitten serpientes by serpents. ardientes. Esas serpientes Those venían y serpents mordían would come and bite them, y la gente estaba and muriendo. the people were dying Estaban from cayendo, those cayendo, serpent bites. cayendo, They hermano. were just falling. Y hoy en día también, And now in hermano, our day, hoy en día también, así como el pueblo de Israel estaba Just like the siendo people of mordido, Israel hermano, were por esas bitten serpientes, by the hermano, serpents, hoy en día también la humanidad day, está siendo now mordida humanity is también being por esa serpiente by that antigua serpent, llamada diablo, the old hermano. serpent, Esa serpiente the antigua, enemy, the hermano, devil, está matando is gente, hermano. killing Esa people serpiente off. antigua, hermano. Mucha The gente enemy que ha sido mordida, hermano, is o que ha biting entrado en them. pecado, hermano, Those that ha have gone into muerto, sin, pero no está they con have Dios, died, hermano. but they're not Está with God. en ese infierno, hermano. They're in hell Aleluya. now. Por eso el tema es, And that's mira why y I vive. called this message, Lo que watch or necesitaba look el and pueblo live. de Israel Because es what the levantar la people vista. of Israel needed to do was to raise Lo que their necesitaba el eyesight pueblo de to the Israel Lord. es pedir What they perdón por lo needed que was ellos to ask habían for blasfemado forgiveness. o habían All the hablado en blasphemous things that they contra had said del against siervo the servant y de of su Dios God también. and against our God. Y hoy en día también es And eso. now, in our day, it's the same. Mucha gente, hermano, Many people, se encuentra enferma. they find themselves very Dice sick. la gente, yo no puedo, And no they sé por say, qué no me he podido I don't aliviar. understand why I haven't gotten better. Y yo no te puedo decir And I can't tell you por why qué no you te has have podido not. aliviar. Porque puede ser una lucha y una Because prueba it de may Dios be a que te trial está or poniendo. tribulation that the Lord is Pero giving también you, puede ser algo or que it está may ahí be oculto en something tu vida that is o en mi there vida in your que no le he life sacado, that que no he you podido have not, hablar con ese Dios y you know, decirle, spoken to God perdóname about. Dios, porque yo hice We have not cosas said, que a ti no te "Father God, agradaban, forgive me Señor. because this is Y not eso es lo que pleasing está to you." esperando Dios. And that's what the Lord is waiting Que el for. pueblo That the people levante, que lift mire their eyes y viva. and look to live. Y luego a veces dice la gente, And porque then ellos no people han sometimes say, sanado. well, you know, I haven't healed from this. Decía el why? hermano Lara, Like Brother Lara was saying, hay que pedir de acuerdo a la voluntad we de have Dios. to ask Y ahí no vamos a for the will fallar. of the Lord, and we will Porque find la voluntad de His Dios, will. Because the will of the Lord, a veces, hermano, cuando el pueblo Sometimes, está en pecado, when the la people, voluntad de Dios they're es no in sanarte sin, hasta que tú you levantes know, the Lord does not tus want to ojos y heal yo you levante los until ojos you y lift mire your a ese eyes Dios to Him, todopoderoso and that you're para poder really watching vivir, Him, so that para way you poder can salir live. de esa, That way you de esa, can come de esa out enfermedad en que of estamos that cruzando illness that o de you ese are problema going tan through, or grande que that estamos problem that you cruzando. are facing. El pueblo tenía The que people levantar la vista. had to lift their eyes to the Lord. Y hoy en día And now in our days, se ha hablado de la palabra del Señor, you know, they've spoken to us about que the Word of solamente en God, Cristo that only hay through una Christ Jesus salvación, there is salvation. que solamente en Cristo That hay una only vida in eterna. Christ Jesus can you ¿Sabes find qué, eternal hermano? life. Let me tell you, La gente sabe que the si people miran a ese know that Cristo if de they look gloria, up to the Lord, the y God of sabes que el glory, pueblo sabe bien, and the hermano, people know que si very mira el well Cristo va a ser that vivificado, va a if they tener vida. look at the Lord, they will revive
Pero todavía sí hay mucha gente que no But quería yet there levantar are los ojos a still mirar. people who ese don't Cristo want de to gloria. look up and look at Se les God. olvida ese gran sacrificio They que hizo en esa forget cruz about del that Calvario. great sacrifice on the cross. Pero ¿sabe qué? Mucha gente está But muriendo. people are dying. El antídoto, ahí está. Yet the antidote is right there. Pero en nuestro libre albedrío But our free está will, si queremos ponernos esa vacuna contra la mordedura de la the Lord serpiente gave us antigua that. o You no know, nos la queremos poner. do we want to take the antidote or do we not? Dicho en otras palabras, In other words said, en nuestro libre albedrío nosotros in our estamos free tomando will, la decisión we are making our que decision. queremos tomar. What do we want to do? Dios nunca nos exige. The Lord is never going to come Él nos down pone la solución, and pero make us do si usted y yo no something. agarramos la He gives us a solución, solution, but it's up to us to take that solution. no vamos a tener victoria. And if we don't take it, then the victory will not be there. Es muy triste hoy en nuestros días. It's very sad in our days. Hay un canto que There is a song allá por los 70s in the 70s. cantaba, creo, este hombre, ¿cómo se llama? Tony Sauceda. Y que Brother dice, Tony y Sauceda por used mis to sing, vicios, it says, because no of my te pude bad seguir. habits, I was not ahí able to follow estaba you. la The respuesta answer was right there. a la necesidad de You know, aquellas the answer personas. to your need is Pero a right veces there. los But at vicios, times, those bad Los habits, vicios hacen que la persona those vices, no busque a Dios. they do not allow us Los to look vicios for hacen que la God. persona, Those bad habits, hermanos, no vaya al encuentro de su they Salvador prevent us Jesús. from reaching Pero or ya eso ya es coming near the cuestión Lord. de la persona si va a hacer esa decisión But it's o no up la to va a the hacer. person, their free will, if they're going to do it or not. El problema ahí estaba The problem was there. y Dios usa esos métodos. And the Lord uses those methods. ¿Y sabe por qué usa Dios esos And do métodos? you know why the Lord uses those methods? Para que la gente, usted y that yo way the people, despertemos. Us. La We can Biblia wake dice, up. despierta tú que The Bible duermes. says, wake up, those of you El who are pueblo como que slumbering. estaba adormecido. And like the people, they were like Y el pueblo just hoy en día asleep, como que está numb. adormecido And también. even in our day, Y dice we're la Biblia, asleep, we're despierta numb, tú que and duermes yet the Bible y tells us, wake levántate up, de those entre of los you who muertos slumber, y la and luz wake de yourself up Cristo from the te dead, iluminará, and the light aleluya. of the Lord ¿Sabes will por qué, hermano? illuminate you. Porque You si know tú why? miras, Because if you tú miras a look, ese Calvario, if you tú look towards miras that a esa cross, cruz, if tú you vas look a towards encontrar Calvary, la you vida will que tú find the necesitas, life that aleluya. you Y alabado need, y alabanzas and a ese praises Cordero be Santo que es to the Cristo Lamb of Jesús. God that is Jesus Christ. Dios quería que el pueblo de Israel volteara And the Lord y wanted Dios quiere también the Israelites to que look en up nuestro to them. siglo XXI la gente que And está in our batallando, time, que those diga, people who are ya no struggling, quiero batallar, the Lord wants ya them es to say, suficiente "I've lo que he struggled enough, batallado, this is ahora enough, quiero I don't wanna abrazar a fail ese anymore, I Cristo, wanna embrace que si yo lo God." miro, And I know that la if palabra I look dice at que si him, yo like lo the Bible miro, says, that yo if I voy a look tener at him, vida, I am aleluya. going to have Ahí está life. la respuesta, The ahí answer is está el right there. antídoto The que se antidote is within your necesita, reach. hermanos, It is what you need. para tener vida, hermano. It is what you need Solamente to have mirar life. All we have to do is just es un look. paso de obediencia. It's just a step of obedience. El pueblo tenía que And the mirar, people had to si no look. miraba iba a morir. If not, Y hoy they en would día die. también si tú no miras a In our Cristo, day, if you don't look at tú the también Lord, vas a morir. you too will die. bendito y alabado sea el Señor. May Y the luego Lord be dice, praised and glorified. ahí podemos mirar, hermano, So there we're able to see que Dios manda las serpientes para ese that the Lord propósito. sends the serpents for that very purpose. Pero también But esto acontece this cuando also dejamos de happens mirar when we a Cristo stop Jesús. focusing on the Lord, we stop Mucha looking gente at ha Him. sido Many bendecida de people have been parte de blessed Dios. by God. Mucha gente estaba Many en las people, iglesias they've y ahorita been ya in no está en church. las iglesias. Or they were in church and now they're not there anymore. Mucha gente estaba bien Many bendecida people, they were being y ahorita están blessed. enfermos. And right now they're sick. Mucha gente estaba Many bendecida people, y ahorita no they were tiene ni un blessed, 5. But now they don't have Mucha the financial gente means le iba anymore. bien con sus hijos You know, they had good y ahorita kids, están batallando. and now they're struggling ¿A with qué their se children. debe, hermano? What is all of that A que due han, to? a que han desviado la mirada. It's due to Antes miraban them deviating y tenían their vida y eyes ahorita
from no the están Lord. mirando a They Cristo had y life. todo eso And está now because they took llegando, their eyes hermano, off of the porque se Lord, they no cumple la longer have bendita life. palabra. Because Si the tú word of the miras Lord a is fulfilled. Cristo, If tú you vas a look tener at the vida, Lord, you will aleluya. have Oh, life. bendito sea el nombre Amen. del Señor, Blessed be the hermano. name of the Lord. Aleluya. Entonces, hermano, So, pero Dios tenía Dios tenía el remedio, had the remedy. pero el pueblo estaba siendo probado But the people were being tested. para que volteara a él, So that way they would look and para turn que to el pueblo him. tenía That que way, saber the people had que to toda know dádiva that perfecta every proviene de ese perfect Padre de las luces. thing comes El from pueblo the tenía que Lord. saber The que people solamente had to fijando la know mirada en that Cristo only by fixing their se eyes encuentran into las the grandes Lord, they're bendiciones. going to find the blessings. Dice la palabra del Señor, And porque the Bible separados says, de mí, because dice la separated from Biblia, me, the Bible nada says, podéis you hacer, aleluya, cannot do porque anything, Cristo es la vid because verdadera, Christ Jesus nosotros somos is los the pámpanos, vine, hermano. and we Si are los merely the pámpanos, hermano, branches. se desarraigan And de la if the vid branches verdadera, come para off of nada the vine, sirven, hermano, then y ese es lo que they're nos not pasa a useful. nosotros And that's cuando what happens to dejamos us de when enfocar we en stop Cristo Jesús. focusing Por eso el our eyes escritor a on los Jesus, and hebreos that's why the dice author bien of claro, Hebrews puesto clearly los states, ojos en Jesús, placing our eyes que es el upon autor y Jesus, consumador de the nuestra author fe. and consummator Mira, of our faith. Look, y vive, look and aleluya, live. bien sencillo. Very simple. Pero Dios le da un mandato a But the Lord Moisés. gives Moses a mandate. Vaya conmigo ahí Go with me enseguidita. too. Dice de esta manera: It says this way. y Jehová dijo a Moisés, And the Lord said unto Moses, hazte una serpiente verse ardiente 8, make thee a fiery serpent, y ponla sobre un and asta, set it upon a pole, y cualquiera que fuere and it mordido shall come to pass that mire a ella everyone that is bitten, when he looketh upon it, y vivirá. shall live. A mí me gusta mucho, hermano. You know, and I Yo creo like que todos hemos pasado this por very ahí. much, and I think all of us have gone through A this. veces hemos quitado la mirada de Jesús. Sometimes Y no me we've puede decir taken our usted que eyes off usted the nunca ha Lord. quitado la mirada de Jesús, porque You don't have to todos, tell me that you haven't done de that. una manera, aunque sea In one way or momentáneamente, another, even if it's just been for a moment, por la we've all done necesidad, that por el because calor of de la that lucha y great la prueba need, tan or caliente que because está, our trial or tribulation is quitamos en so un difficult. momento. We O sea, en otras palabras, momentarily viene y nos ataca la have duda. that lapse, and we Y lo miramos en la go into escritura en doubt. grandes siervos de We've Dios. seen great servants of God Lo through miramos the en las Bible. escrituras a Juan We've el seen it. We Bautista, see John the hermano. Baptist. Un hombre, Amen. hermano, con mucho poder, Who aleluya. was powerful Un in the hombre que Lord. venía aparejando el Amen. camino, Who o was venía making a preparando way ese camino para el for Redentor the Jesús, Redeemer, que venía Jesus, trasito de who él. was behind Pero llega un him. momento que la But there duda came también a time when lo asalta doubt también. Por eso le digo, came to his no life. hay un ser en esta And, you know, that's tierra why I say there que is no haya not sido one asaltado person por la who duda. has not. Y si un día la duda lo asalta, no diga que es mal momentarily cristiano, no, señor. You Por know, la happens prueba usted está, Don't hermano. say that you're a bad Se pone Christian tan because it candente, happens, hermano. because, you know, A veces things so hacemos get cosas out que of no hand. queremos Sometimes hacer, we do things that we don't want pero to las do, hacemos. but we do them anyway. Y el pueblo de And Israel the estaba people en of esa Israel, situación they were in también. that situation. ¿Me entiende? Do you see that? Pero mire, déjeme But decirle aquí una Let me cosa, tell you hermano. this. Dios quería God wanted que voltearan a verlo. that they look up. Vaya al versículo antes de este que le di, hermano. And the verse before this, El versículo 7, mira, verse este es lo que 7, quería look what it Dios. says. This is what the Lord wanted from the people. Y eso es lo que Dios quiere And that's cuando what He usted y yo wants estamos en problemas muy from difíciles, us whenever que we're le facing miremos those y difficult vivamos. times, that we look at Him El and that 7 we live. dice, 7 says, entonces el Therefore pueblo the vino a people came to Moisés Moses y dijo, and mira, said, habían hablado mal de they had Moisés, spoken badly pero about ahora le Moses, están diciendo, but now Moisés, they're saying, ayúdanos. Moses, help us. y eso le digo yo, hermano, And, porque you cuando know, I'm telling you usted this y because yo hacemos, when you and I- cuando nosotros salen de nuestro corazón cosas malas, When hermano, bad things es come por from el our momento en heart, que estamos cruzando, que es muy It is fuerte. because of that moment that we are facing. Hablamos cosas que We realmente say no things that, quisimos que hubieran that we salido, really pero didn't salieron. mean, but yet they came out. Pero cuando ya entramos en reflexión, But when we start reflecting on that, nuestra mente cambia. our minds change. Pero aquí ya van a Moisés, después que le habían dicho a Moisés, here, ¿qué pasa, Moisés? ¿Para qué nos sacaste de You know, allá? after complaining to Ya le Moses, están why did you abrazando take us quizás a out Moisés from ahí, ven para Egypt? acá, Moisés.
You know, now that they find themselves in this Intercede por situation, they are nosotros. hugging Moses and they're telling him, help me, help us. Hoy en día las iglesias our también day, pasamos por esos In our momentos. churches, we go through that same thing. A veces hablamos mal del Sometimes pastor We también. speak badly about the pastor, Pero but yo digo, no es normal eso, pero you know, it's sucede. not normal, yet it happens. Pero si tú te acercas a But con cualquier pastor que te if you go acerques, to any aunque tú pastor, hayas it doesn't hablado matter mal de él, te who, acercas a él y le you know, dices, if you talk ore por badly mí, yo about te him, aseguro que ese and pastor no you te va a ask decir, them, hey, pues can yo you no pray voy a for orar me? por ti. He's not going to tell Tú you, or she's hablaste not going mal to de say, mí, pues, I'm not going ahora, to pray for you pues, a ver because cómo te remember, las you arreglas, talk Señor. badly about me. So now you're on your own. They're not Vuelvo a going to say decir, that. And I will say this again to you. las necesidades The tan needs, calientes que the vienen, needs can be so a veces overwhelming de esta boca salen palabras that que at times things nunca come out pensamos of our usted y yo que mouth iban a that salir, shouldn't pero have, salen. but they come salen. out anyway. Pero aquí lo miramos en este versículo, And hermanos. here we see it in this verse. Dice, vino y habló con Moisés y le dijo, And it says here, hemos pecado por haber Therefore, the hablado people came to contra Moses Jehová. and said, Ese es el "We have primer sinned, paso for we que have se tiene spoken que against hacer, the Lord." hermano. So that's our Cuando first step usted y right yo there. When you hemos and quitado la when we mirada de remove Cristo, our eyes cuando from usted y yo hemos Jesus, quitado la when you mirada and de I nuestro Dios, remove our cuando eyes usted y from yo hemos God, hablado mal de when we've nuestro Dios o de spoken nuestro ill prójimo, about ¿sabe our qué? neighbor, Este es el our primer spouse. paso que se This tiene is the que dar first step para a poder alcanzar el antídoto que Dios that we tiene have to para take que to tú have mires that y tú antidote that the Lord vivas y offers tú us, seas so that way we may un live, ser viviente nuevamente that we may be funcionando como alive Dios quiere que and well funcione. functioning like the Aleluya. Lord wants us to be. Dice, contra Jehová y contra ti. We have sinned, for we have spoken against the Lord Ruega a and Jehová against que thee. quite de Praying to nosotros the esta Lord that he serpiente. take away the ¿Qué miras serpents. ahí? from us. Arrepentimiento. So you see there, the number one thing is Dios forgiveness. requiere, The Lord hermano, requires that arrepentimiento. forgiveness. Cuando usted y yo hemos When you and hablado I mal cosas en have contra de nuestro spoken ill prójimo, about our o neighbor, inclusive a veces or, como que hemos hablado en contra de nuestro Dios también, you know, hermano. even speaking against Dios God, busca el arrepentimiento. he looks for that forgiveness. Y luego dice ahí, And then hermano, he says there, para que Jehová quite de nosotros estas that he take away the serpientes. serpents from us. Y Moisés oró And Moses por el prayed pueblo. for Ahí the está. people. Usted ojalá que este mensaje, yo he predicado tantas veces en este pasaje, And I hope that pero this cada vez que message, yo te and predico, y si tú preached las on has this seguido, las verse a predicaciones no lot. son las mismas. But Es if el you mismo notice, texto, it's the pero el same comentario context, es but the diferente. commentary is quite el different. comentario es The diferente. commentary is different. Dios quería oír al pueblo God wanted que viniera ante él to hear arrepentido. the people Dios that they were seeking tenía forgiveness. el remedio He para todo had the pecado. remedy for Dios all tenía el sins. remedio He para toda had the remedy enfermedad for del all pueblo, hermano. illnesses Dios lo of the tenía, people. He pero had it. Dios quería mirar But al the Lord pueblo de wanted Israel to see the que people viniera ante él come before arrepentido, Señor, in como el hijo repentance, pródigo, like the cuando prodigal fue son. y va al Padre y le dice, When he went to the Padre, Father and he said, pecado contra el Father, cielo y I have contra sinned ti, against no soy you digno and de ser heaven. hecho I o am- llamado tu hijo, I'm aleluya. not worthy to be Eso es lo que called your quería child. Dios And that's what God de su wanted pueblo. from the people. Tu pueblo querido, porque lo quería, His beloved siempre people, lo because quiere he hasta la loved them. fecha. And even up to now, he loves them. Su pueblo It's his predilecto. favorite people, his chosen people. Y gracias a las fallas de ellos, usted y yo alcanzamos misericordia And because of their faults, delante de nuestro you and Dios. I were able to Si ellos no reach hubieran fallado, mercy. usted y yo no estuviéramos lo Had que they not tenemos failed, ahorita. you and I would not Pero ¿sabe have qué? that mercy. El pueblo But falló. the people failed. El pueblo dejó de mirar a ese They Dios stopped grande y watching poderoso. that Almighty God. Dios tenía el antídoto. God had the antidote. ¿Y cuál antídoto era? And ¿Cuál what era el was the antídoto? antidote? Hoy si una persona es mordida Now, if a person is bitten by por una a serpent, culebra o por una víbora, you know, whatever type of snake cuando it lo may llevan be, al hospital le when they dicen, go to the hospital, ¿cómo era la víbora? they ask, you know, a description of the Pues serpent. así, 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 or the dice, oh, snake, más and o they say, menos por okay, well, aquí. it looks like this. Okay, it was probably Están los this. contravenenos. So then they have the Eso se le anti-venom, inyectan a la persona and they give them the y no le pasa anti-venom, nada. and nothing happens to ¿Me them. entiende? Hay el remedio. There is that remedy. Y estamos hablando, And we're hermano, talking about, en lo que es en lo físico de nuestro cuerpo. you know, our physical Pero side ¿sabe of our qué? body, but
también en lo espiritual Dios our tenía el spiritual remedio, side, the hermano. Lord also had Eso a me remedy gusta a for mí that, and I mucho, like this very porque much. nunca podemos sorprender Because a nuestro Dios. we cannot Él offend siempre our nos Lord. sorprende a You know, nosotros. we cannot Te surprise the estoy Lord. hablando de muchos You know, He años. always surprises us. ¿A dónde esta gran profecía? And I'm Que tú speaking to you también, about era this profecía prophecy esta. because this was a Iba a prophecy tener su cumplimiento. that came to be fulfilled. ¿Y sabes cuándo tuvo ese And you know when it cumplimiento? came to be fulfilled? De esa serpiente de bronce que le dijo From that Dios a serpent Moisés. of Hazte una bronze. serpiente de bronce. That serpent of bronze Ponle that en was un asta, held on that levántala. pole. Y será que aquel que mire a esa And whoever serpiente looks up y to es that mordido serpent por las and is serpientes, dice, bitten by a vivirá, serpent, aleluya. they will live. Estaba echándole a un vistazo a si lo que estamos mirando, echamos este vistazo That a was la cruz del foreshadowing Calvario, aleluya. the Calvary. Estamos mirando que eso estaba, hermano, It was tipificando que un showing día us Cristo that one day Jesús Christ iba a estar, Jesus hermano, would en el be monte de la pending on calavera, that cross alzado también, on aleluya. Golgotha. Y como te digo, hermano, And let me tell you Dios tenía el antídoto para en contra del pecado, The Lord pero en had contra de the la enfermedad antidote también lo tenía, aleluya. for Tan sin, solo but also que for that eleváramos illness. nuestra vista All we a had to do was ese just que elevate estaba our sight colgado to en Him, esa cruz del to He Calvario, who que was es pending nuestro amado on y the cross Redentor on Calvary, Jesucristo. our Redeemer, the Lord Jesus. La Biblia no dice, And the Bible does not say, pero yo te aseguro que el but que I no can miró a la assure you serpiente that esa he que who estaba did not colgada look up at that serpent murió, died. porque era un paso de Because obediencia. remember, it was a step of obedience. Hoy en día And in también our day, hay un paso de there is a step obediencia of que el obedience pueblo that the en esta people humanidad tiene in que tener, humanity, hermano. they have Y ese to paso have. de obediencia And it's that es step of mirar obedience a ese to Cristo look crucificado at that Lord en esa Jesus cruz del Christ crucified Calvario, on that hermano. cross on Oh, Calvary. hermano, porque si tú miras a Because if you Cristo, look to the tus Lord, pecados your te son sins will perdonados. be Oh, forgiven. aleluya. Si tú miras ese a If you Cristo, look vas to a the Lord, pasar de then muerte you too a will vida, come aleluya. from Porque death todo to aquel que le life. mira, Because vive. everyone who looks up at Him Dice la bendita palabra. lives. That's what the blessed word says. Por eso el tema que tenemos, And that's why we have the title to this Mira message. Look y vive. and live, or watch and live. Hace muchos años, Many years ago, será poquitos años, no sé cuántos años tú tenías, I don't know how old you were when this happened, o cuánto hace que tú or volteaste how a long mirar a it was when you a looked ese up Cristo en esa cruz del to Calvario. see Jesus on that cross. Tu vida era una vida miserable. You know, your life was quite Tu miserable. vida estaba Your life rendida al pecado. was in sin. Tu vida estaba en Your tinieblas, life como estaba mi was in vida también. darkness, just like my life was. Pero ¿sabes qué? But Hubo alguien que un día nos there predicó was someone de la who preached to salvación. us about Hubo alguien salvation. que nos There was predicó someone que hubo who alguien que preached to us estuvo that there was colgado en someone esa who cruz was del pending on Calvario, that cross que on si lo Calvary, mirábamos and if we were íbamos to a look at obtener them, we would salvación y obtain perdón de salvation pecados and para forgiveness nuestras of vidas sins for our lives, for our espirituales spiritual lives. y también para nuestras enfermedades. Y íbamos a And we were going tener to be healed from our bendición tan solo con infirmities. tal We were de going to mirarlo. be Qué bonito es healed eso. just by looking at Him. Me gusta mucho. And I like this part very much. Vaya conmigo, hermano, Go with me too. ahí el versículo 9. There in verse 9. Y Moisés hizo la serpiente And de Moses made a bronce serpent of brass y la puso sobre un asta. and put it upon a pole. Y cuando alguna And it serpiente came to mordía a pass that alguno, if a serpent had bitten any man, miraba la serpiente when de he bronce, beheld the serpent of brass, he vivía. lived. Perdón de pecados. Forgiveness of sins. Todo lo que se practica Everything that is que practiced no le agrada a mi Dios, that is not pleasing to the Lord, eso es pecado. it's sin. Dice la Biblia que That's todo what es the Bible pecado. says, that it's sin. Ahí entran los deseos de la carne. Whether it's the Ahí entra desires of the donde flesh, lo que tú lo quieras poner. whatever you want to apply it to. Hermano, no hay algo que pueda quitar la mancha There is nothing that can take del color out de ese that pecado stain que está of ahí. sin that is there. Personas que son mecánicos, People who are su ropa mechanics, está, you know, their hermano, clothing llena is de stained. grasa.
You know, they have Cuando a lot se of lava esa grease ropa, a on veces it, no queda a lot of limpia. oil, and Aún se le sometimes, you know, aplican even if los you detergentes apply, más fuertes you que know, the pueden strongest haber, no detergents se les out there, quita sometimes you can't la take that stain mancha. out. Y así es el pecado And that's the way nuestro. sin is El in pecado our de la lives. humanidad, hermano. Sins Es of un pecado, es humanity. una mancha You know, horrible que no those are se the quita. bad stains No lo that puede cannot quitar come ningún out. detergente en esta No tierra, detergent here hermano. on earth Pero can ¿sabes take qué? that out, but Hay un detergente there is that celestial, special detergent aleluya. from heaven, Hay un detergente that del detergent cielo, hermano. that comes Y esa es directly from la heaven, sangre that is the preciosa blood, de the ese precious Cristo blood of Jesús Jesus que estaba colgado that en esa cruz was del hanging on that Calvario. cross on Ese es Calvary. el que nos limpia He de is the todo one who pecado, cleanses us from aleluya. all En el sin. tiempo antiguo, hermano, cada the año se olden hacía times, expiación every por year, los pecados, pero solamente had se cubrían los a time where they pecados would go con aquellos and offer sacrificios sacrifice, de aquellos and their machos sins would be cabríos, forgiven. de aquellas ovejas. Solamente have el sheep, pecado era goat cubierto sacrifice, nada más, hermano. and Haz de their sin cuenta, was hermano, covered. que si tu mano, van a poner mi mano que está oscura y le pongo esto blanco, se mira más So if bonito I lo put my hand blanco right there que si yo te and enseño it mi was like mano. putting something Así over era it to en la cover it. antigüedad, And that's cuando how it los was in machos old cabríos, times, hermano, whenever eran they would sacrificados, sacrifice the goats hermano. and the sheep. Nuestra espiritualidad Our se miraba así, spirituality pero nomás estaba would be siendo like that. cubierto. But it was only being Cubría covered. nuestros pecados aquel was covering sacrificio. our Pero sins. déjame decirte una cosa, But let me tell you aquí mi this. Dios tenía el My remedio God para had esa the remedy mancha, for esa that mancha stain, asquerosa que es del pecado. that Y era ugly la looking sangre stain. carmesí de Cristo And Jesús. it was No solamente, the blood of solamente que Jesus. cubría, quitó It el did not pecado, just cover hermano, it, que lo que it estaba ahí, removed esa it. mancha fea Removed ahí, that la stubborn quita stain. la bendita The sangre blessed blood de Cristo Jesús. of Jesus took it out. Pero ¿qué se tiene que llevar? But Obediencia. what does it take? Mirar. Obedience Mira to y look, vive. to look and live. Eso es lo que tenemos diciendo, es lo que estamos hablando. En San Juan capítulo 3 In John 3, dice, porque de tal manera says, amó "For Dios God so al loved the mundo world que ha dado a su that He Hijo gave His only unigénito, begotten Son, para que todo aquel for que en él whosoever crea, believeth in Him para que todo aquel que en él cree, dice, no se shall pierda, not perish, mas tenga but have vida eterna. everlasting." Ese es el versículo 16. And that's the verse. Pero el versículo 14 ahí del But capítulo 14 3 dice, así como Moisés says, levantó just as he la lifted up serpiente en el desierto, serpent in así the es desert, necesario it is que el Hijo so del Hombre necessary sea levantado, that the Son of aleluya. Man Es lo be que te lifted estaba up as diciendo. well. Cristo, And el that's what Señor Christ Jesus Jehová de was los saying. ejércitos The tenía Lord was el saying remedio, hermano, that he had para, the hermanos, answer, that he quitar had the remedy. aquel pecado tan asqueroso que estaba enfrente de remove mi Dios, that hermano. ugly stain of Esa era sin. el sacrificio de And that was Cristo the Jesús sacrifice en la cruz del of Christ Calvario. Jesus on the Pero me cross. gusta mucho esto. But I like Me gusta mucho el versículo 17. verse 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo Because Jesus para did ser not condenado por send él. His Son to Fíjate the como world dice ahí to bien be bonito el condemned, versículo 17. Sino para que el mundo but sea rather salvo that the world por él, aleluya. be saved Y me by gusta him. mucho el siguiente versículo que dice, el que cree en él no es condenado. And I like Pero the fíjate verse that cómo says dice that ahí, he who believes pero in el him que is no not cree condemned, but ya ha he sido condenado porque no ha creído en el nombre who del believes unigénito will not be Hijo condemned, de Dios. ¿Qué quiere because decir he has eso, hermano? believed. Que no hay humanidad So what que does no ha that mean? levantado That los ojos there a is mirar a still Jesús, hermano. some Y humanity mientras that el has pueblo not no looked levante up. la mirada a And if you don't Cristo look up Jesús, to see hermano, Jesus, no puede vivir, hermano. cannot live. No puede vivir. You cannot Porque dice live. bien claro, Because it's el que clearly cree en states here Él that no he es who condenado, believes pero el que no is not cree en el condemned, but he who unigénito does Hijo not de Dios believe in the ya ha Lord sido Jesus Christ condenado has porque already no been creyó condemned because en they ese have unigénito not Hijo de Dios believed que es Cristo in the only Jesús. begotten Son Aleluya. that is Jesus. Hermano, el remedio estaba So the remedy desde is la there. antigüedad. It has been Dios there since the miraba beginning. la And situación the de Lord este saw the mundo, hermano, situation of the cómo iba a world. estar. He Mas Dios knew muestra what it su was gonna amor be para like. con Says that the Lord nosotros shows his en que love siendo towards us, aún pecadores, that even though as Cristo sinners murió we are, por nosotros. He still Porque died de for tal us. manera Says, amó for Dios God al loved mundo. Ese es el so loved the amor world de that he Dios. gave his only Es begotten Cristo Son. Jesús That is the que love that the permitió Lord has. que su Hijo amado diera ese It paso, was the hermano, Lord that allowed his dando Son ese to be sacrificio, hermano, sacrificed en esa cruz del on that Calvario. cross ¿Qué se for us. necesitaba? What did it take Mirar to look, para poder vivir. to be able to live?
Dios no exige a nadie. And the Lord does not make you do anything. Pero cuando no obedecemos a Dios, But when we do not ya sabemos obey the Lord, we know cuál es la eternidad que usted y yo vamos a what pasar. eternity Hay dos we're going to have. eternidades, Remember, there's two locations, con Dios with God o en ese infierno. or in hell. Esa eternidad, That eternity, el remedio ya ha sido expuesto. you know, the El antidote remedio or the ya ha remedy sido has already been anunciado de muchos announced años and para atrás, given, y en la actualidad se sigue anunciando and in our days, ese it's still remedio, being hermano, announced. para la salvación y el perdón de los It pecados, is still cuando being hemos announced fallado for, delante de you know, Dios. salvation Pero of hermano, our sin and forgiveness of sins. tú eres el único, But el my brother and sister, arquitecto de ese you- destino que tú vas a You querer are your own estar architect viviendo. of your Porque Dios a destination. nadie nos obliga. Because the Lord's not going to Dios no obligate forza you a nadie or venir a Él. force you to come to Si Him. usted y yo vamos a ese If you and infierno, I go es to porque hell, por it is nosotros because mismos, of nosotros us. quisimos ir a Because ese we infierno, wanted porque it esa that fue way. la decisión that en was our nuestro decision. libre albedrío That o was the decision libre that we made pensar que Dios nos ha freely, dado que hagamos with that lo que free will that the nosotros Lord queramos provided hacer. for us. Pero Dios, But God, Él mostró su amor, He showed His que es love Cristo for Jesús en us. esa cruz del Calvario. He was on that cross on Ya está Calvary. en usted And He is there y está en mí. within us. ¿Sabe qué? And you know, Cesó la mortandad de las serpientes. so the death due to the serpent Aquella biting gente, stopped. si la serpiente les mordía, pues know, quedaban a mirar If they were bitten by the serpent, they would look a la up. esfinge que se había hecho ahí They would Moisés. look up at that, Y esa mordedura, serpent haz de cuenta que of nomás les había bronze. dado comezón ahí, and then they would look Ya no down and see that morían. it was, you know, porque the habían bite was not there levantado su anymore vista. Y es el because tema que they had tenemos. lifted Mira their eyes y to vive, that serpent. mira y vivirás. Says, look Y hoy en día and también live. sigue siendo And lo in mismo. our day, it Míralo continues to be the y same. vivirás. Look and live. Aleluya. Hoy en día In our day, también para nuestras enfermedades for our illnesses, está de mirarlo a Él all también. we have to do is just look ¿Sabe por up qué? to Him. You Porque know la why? Biblia dice Because the Bible says que Él llevó nuestras that He took up enfermedades our infirmities en esa cruz del on that Calvario. cross on Aleluya. Calvary. Óyelo bien, Listen well. óyelo bien. Él llevó las enfermedades He took en esa cruz our del Calvario. infirmities on the Ahora cross. si creemos que Cristo now, if we llevó believe nuestras enfermedades en la cruz that del He took up Calvario, our hermano, infirmities on that usted y yo, en that medio de you cualquier and I, in the enfermedad, midst of podemos any illness levantar or nuestra disease, mirada a we ese can lift Cristo our y ese eyes to the Cristo Lord, nos va a dar la and victoria God is de going to acuerdo, give us hermano, the a su victory linda voluntad que according tenga para to con His nosotros, will hermano. for our ¿Sabes por qué, lives? hermano? Do you know why? Porque Él llevó nuestras Because enfermedades He en took esa up our cruz del infirmity Calvario. on that cross Míralo on Calvary. y será sanado. Says, look, La and you Biblia will dice, live. porque The Bible por su says, llaga because by His hemos wound, sido curados, we hemos are sido healed. sanados. Si miramos And a if ese we Cristo look en esa cruz, up to que era como una Jesus llaga, Christ on that cross, Isaías dice que no había parecer en él. you know, No He- era aquel Cristo que había llegado a He did esa not cruz look like bonito. himself, No, because all Señor, the wounds era como that una he had, llaga. Y he cuando was dice one big llaga, hermano, wound. estaba And hinchado what I'm saying todo el this is cuerpo that del he- Señor he had Jesucristo. inflammation Por all eso over his Isaías body. He dice was que no swollen. había parecer en él, aleluya. you could Eso not es tell lo que it was dice la him. Biblia, And that's what the una Bible llaga says, que era como una that llaga, he aleluya. was Pero just ¿sabes qué? one big wound. Esa llaga, But aleluya. that wound Esa llaga me va a that ayudar a wound mí cuando yo will esté help pasando me por la whenever enfermedad. I go through that La illness or hermana, that disease. la hermana, la Lara está diciendo de sus hermanos, de su You know, familia, Brother Lott is que está en talking about, momentos you know, or difíciles. Sister Lott is talking Mi hermano about her también brother. está hablando de su hermana know, que fue intervenida quirúrgicamente. siblings that are not Déjame feeling decirte una cosa, hay una Let me hay tell una you esperanza that there is y esa that hope, esperanza and está that en hope Cristo Jesús. is in Jesus. Esa esperanza That de hope hace muchos años para that atrás many years llegó, back se, came se, to se publicó ello y se sigue and was publicando hoy made en día. aware. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia arriba. ¿Sabes qué All we have to decir? do is Si just estamos look en up. pecados,
Si estamos And- viviendo una and if vida we're living a desagradable life- delante de Dios, a life lo que that's not tenemos que pleasing to decir, God, all we have to perdóname, say is, Señor. Lord, Yo sé forgive que me. te he fallado, I know that pero I failed perdóname, you. Señor. Forgive me, Pero Father sáname God, también but heal de me esto as que me well está from pasando. this that I'm going ¿Sabes through. qué? Cuando Dios mire ese And when the corazón Lord sees that contrito heart, y humillado, that se Christ extiende and su mano humble, He poderosa. extends His mighty hand. Para Él no hay nada imposible. And for Him, there is nothing En aquellos impossible. tiempos la In lepra those times, era leprosy, una enfermedad incurable. leprosy was Hubo incurable. leprosos. There were Hubo lepers. leprosos, hermano, There que were hablaron lepers con Cristo. who would speak Hubo to the Lord leprosos Jesus. que platicaron con They Cristo. talked to Him. Hubo leprosos, There were hermano, lepers que quedaron sanos. who were ¿Sabes por healed. qué? Do you know Porque why they were elevaron healed? su mirada a Because ese dador they de la looked vida, up to aleluya. that giver A of ese life. que si tú le miras, To tú vas him, a that if tener you look up vida, to him, aleluya. Vas you a will obtener sanidad have en tu life, cuerpo and you will también. have that Y healing in alabado your life. sea Cristo Praises be to Jesús, the Lord aleluya. Jesus Christ. Termino con esto. And with this I end. La Biblia dice, The Bible says, si tú miras, if you look, tú vives. you live. Bien sencillo. Simple as that. Y cuando comenzamos te digo, mira Dios And cómo habla. You know, when we started, ¿Sabes I por qué told Dios you habla así? that the Lord talks to us in different ways. Porque Dios You know entiende why He talks to us in different al ways? más elocuente en su Because He manera de hablar, understands como the aquel one who más bajo en speaks su very manera de hablar eloquently también. as the one who speaks very basically. Mira y vive. Look and live. ¿Qué hay de dificultad para no entender How eso? difficult is that No to hay. understand? It's not very difficult Porque to Dios understand because Trata God con toda su creación deals with His de todo entire nivel. creation, different muy levels. sapiensales, o sea, unas You know, personas de those mucho who are, entendimiento, you know, have un great intelecto knowledge, tremendo, who are pero también con una intellectuals persona de bajo as well intelecto también. as those who have Dios low entiende el intellect. lenguaje de The todos. Lord Por makes eso Dios you habla understand siempre in de la your manera level. más sencilla In a very para que simple way, captemos cuál es su He mensaje. explains to us so that way we understand His message. ¿Cuál es el mensaje en esta So what is noche? the message tonight to you? Que si hemos fallado, That if we have failed, que si hemos criticado, if we have criticized, que si hemos hablado en contra and de if un we have hermano, spoken ill about somebody, o hemos hecho cosas en or contra we've done de nuestro something prójimo, against our neighbor, hay un remedio. there is that remedy. Pero tenemos que estar a cuentas But we delante de have to Dios. be accountable to Así the como Lord. el pueblo de Israel tuvo que estar Just a like the cuentas people of delante Israel had to be de su Creador y accountable before their Salvador. Creator, their Así Savior. también hoy en día la We too, humanidad in tenemos que our estar time, we a cuentas con nuestro have to Creador. be accountable to our Y si Creator. hemos fallado tenemos And que if we pedir have failed, perdón. we have to ask for forgiveness. Pero Él tiene el remedio. Remember, He has Y the ese remedy, remedio es and that Cristo remedy Jesús. is Jesus Christ. Tan solo lo que tenemos que hacer All es we have to do is míralo look y vas a vivir. and live. Míralo y Look tus pecados and te son live. perdonados. And your sins will be forgiven. Míralo y All you have to do is tendrás just look. una vida grande, una And vida you will eterna have a enfrente de ti que great, te espera y me espera a eternal mí life, también, aleluya. long life. Pero tenemos que pasar por But ese we paso de have to obediencia take that step of de mirarlo obedience, y confesar first nuestros look at Him, pecados confess our delante sins de Él. Eso es lo before Him. importante. That is the main thing. La confesión de pecados es muy To confess our importante. sins, that's the most important thing. Porque la confesión de Because pecados when we estamos confess our diciéndole a sins, we're Dios, telling the Lord, me pesa en mi corazón, Señor, you haberte know, I feel fallado. very badly for Me having pesa en mi corazón failed haber you, hecho esto, for Señor. having done this Perdóname, against you. Señor. Forgive me, Father God. Aleluya. Eso es lo que quiere oír siempre And that's what the Lord wants to nuestro hear Dios. from us. Y el remedio está enfrente de ti. And the La remedy is solución before está us. The enfrente de solution ti y is de right mí. there Cuando damos ese paso when we take de that step of obediencia, obedience de mirarlo to look at para Him. vivir, hermano, so we gloria al can live. Señor. Quizás And perhaps, tú estás pasando por dificultades maybe muy you are grandes. facing Tú que nos difficult escuchas, times, you who are watching us, amado pueblo que nos mira por las redes beloved people of the sociales. Lord who are watching, Quizás maybe todavía no has recibido you have yet to una receive respuesta de tu an Dios answer from your o de God, mi Dios. from my God. Yo ahí no puedo entrar, pero tú sí puedes entrar. I cannot Y lo get que tienes into que that, hacer es but you can. examinarte
All you have to Como do yo is también just tengo que examine examinarme yourself, cuando estoy en, just like I que examine estoy en myself. contacto con mi Dios. And I'm in contact with my God. ¿Sabes por qué? You know why? Porque si hay algo que Because if estorba there's something dentro that de is in mí, the way, o está estorbando en ti, or in está your way, estorbando que la bendición it's keeping se that haya blessing detenido ahí y no haya from getting llegado to you. It's todavía a stopping ti. it. Pero déjame decirte una cosa. But let me tell you this. Si vamos y confesamos esos pecados confess delante our de ese sins Cristo de Before gloria, that Christ Jesus of Él es glory, poderoso para escucharnos, He y no is solamente mighty to poderoso listen, para escucharnos, but not only sino mighty para to listen, perdonarnos, but to hermanos. forgive us. Aleluya. Y no solamente not only perdonarnos, to forgive sino us, darnos una vida eterna but to con give Él us en ese cielo. eternal Aleluya. life ¿No te there in gustaría heaven with Him. dar Would ese you not paso? like to take that Te step? vuelvo a decir, yo no sé cuál And I sea will tu say to you, situación I don't know what your espiritual, situation is like, pero este es un plan espiritual but que this se is a, te está a enseñando. spiritual plan. Esta es una aseguranza. This is like an insurance Esta es aseguranza celestial. No insurance te va a from pasar heaven. ya nada. that nothing is going to Es una happen to you. aseguranza It's an espiritual insurance que estarás spiritual por toda una insurance eternidad that you will viviendo be con with Him Cristo. for all eternity. Pero tienes que dar ese paso But you de have to take obediencia that step of obedience a llegarte a ese Dios to come to the Lord y pedirle perdón por todas tus faltas. and to ask the Lord for forgiveness of all Si tú your lo haces, sins and your faults. And if you do that, si tú lo miras, if you see that, tú vas if you a look at vivir, Him, then porque you will habrás live. pasado de because muerte a vida. You will go from death Repite to estas life. palabras So conmigo. repeat these words after me. Señor Jesús, Lord Jesus, he oído tu I palabra. have heard your word, Tu palabra me ha hablado and muy your word claro. has spoken to me very clearly. Tú conoces mi vida. You know my life. Tú conoces que te he fallado, You know Señor. that I have failed you. Pero en esta hora vengo arrepentido. But Lord, I come in Te repentance. pido perdón, I Señor. ask for forgiveness. Perdóname, Señor. Forgive me, Father God. Me duele mi corazón My haberte heart hurts ofendido having de la offended manera you que he actuado. in that Como way that dice la I've Escritura. behaved, like the word says. He actuado locamente. I have behaved Perdóname. crazily. Perdona mis But pecados. forgive me, Father God. Forgive my sins. Hazme esa nueva criatura. Make me into that new creation. Inscribe mi nombre en el libro de la Write my vida. name in that book of life. Dame esa fuerza para vivir Give una me vida that strength to live a agradable life como tú that quieres is que yo la pleasing viva en to you, esta that tierra. you approve of here on Te earth. recibo en mi I corazón receive you in my heart, y ayúdame para poder seguir en help este me peregrinaje so I can keep on hasta un día estar contigo. going in this pilgrimage till one day Gracias, get to you, Señor. Father God. Thank you, Lord. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre de Jesús. Gracias In the name of nuevamente. Jesus, Amén. we ask, amen. Amén, amén. Amen. Si tú has hecho esta And if oración, you prayed this, déjame decirte let me tell you que has volteado a mirar that you've looked up a ese Cristo de gloria. to look at that God of glory. ¿Y sabes qué? And Cuando tú lo volteaste a mirar, when you looked up to Him, tú has pasado de muerte you a have come vida. from death Has to pasado de life. tinieblas You've a gone la from luz. darkness to the light. Y ahora vas a ser And now luz you're que going to be that light resplandecerá en esta that tierra. will shine here on earth. Muchas felicidades Congratulations. porque has hecho una decisión muy buena. Because you've made a nunca great te vas a choice arrepentir. that you will never Amada feel bad iglesia, about. Beloved church, el altar está abierto. the altar is open Véngase. for you. Si usted quiere platicar con If you el would like Señor, to speak to the véngase. Lord, Y si no quiere platicar con el Señor The ahí altar is en su open. lugarcito, ahí Or platique there. con él. Si no quiere pasar para acá, while you're ahí, seated, mientras se entonará unos cantos